Y ayer, bueno, mientras estaba preparando el sermón, me acordé de una historia que nos contaban de chiquitos. Y es la historia de los tres cerditos. ¿Se acuerdan de la historia de los tres cerditos? ¿No te acuerdas de la historia de los tres cerditos? No. Te la voy a contar. Porque básicamente yo esa historia jamás la había visto yo en YouTube. Siempre yo creo que tenemos como el libro. Y ayer la encontré en YouTube y esta está cantada. Entonces, pero bueno, para los que no sepan la historia de los tres cerditos con el lobo, resulta ser que eran tres hermanos cerditos y entre ellos eran aparte músicos, según lo que yo vi, y resulta que ellos cantaban ¿quién teme al lobo feroz? El lobo, el lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Todos menos yo. Algo así dice la canción. Y ahí estaban los tres cerditos cantando. Pero resulta ser que los tres cerditos tenían la comisión de crear o de construir una casa en los cuales cada uno pudiera vivir. No sé por qué no se les ocurrió vivir a los tres juntos, pero en la historia cuenta que cada uno tenía que hacer su casa. Y resulta ser que el primer cerdito, que por cierto es el flautista, hace la casa de paja. Y la construye súper rápido, súper rápido. Y mientras siguen cantando ¿quién teme al lobo feroz?, él sigue construyendo su casa de paja. Y él dice hasta su tapete de welcome, pone en la entrada para darles la bienvenida. Y después nos vamos al escenario del segundo cerdito. Y el segundo cerdito, dice el cuento, que hace su casa de madera. Ángel sí fue a la escuela. Y resulta que él hace, igual, no se tarda nada, la hace súper rápido y hace su casa nada. Y nos vamos al escenario del tercer cerdito, y el tercer cerdito dice la historia que el tercer cerdito no la quiso hacer ni de paja ni de madera y la hace de piedra. Y entonces, mientras el primero y el segundo siguen cantando, porque el segundo es violinista. Entonces, mientras están cantando ¿quién teme al lobo feroz?, entonces el tercer cerdito que está haciendo su casa de piedra está enojado porque dice, estos dos ya terminaron y yo todavía no puedo terminar. Aún así, él en medio de su enojo sigue construyendo su casita y cuando termina les dice, cuando venga el lobo feroz, a mí no me va a poder mover. Y dicho y hecho, entonces llega el lobo feroz y cuando llega a atacar a los cerditos, todos corren a sus casitas y entonces el lobo feroz empieza a tocar la puerta y a patearla y como ve que no puede derrumbarla, llegó con la casa de paja y como ve que no la puede mover, entonces dice, pues voy a soplar y soplar y soplar hasta que tu casa yo voy a derrumbar. Y entonces el lobo empieza a soplar y dicho y hecho, se cae la casa de paja. Entonces el cerdito espantado que vivía ahí sale corriendo y se va con el segundo cerdito que es el que vive en la casita de madera. Y entonces otra vez el lobo feroz llega y le dice, tu casa es de madera y voy a soplar y soplar hasta ver tu casa derribar. Y dicho y hecho, el lobo feroz sopla y se cae la casita de madera. Y entonces los dos cerditos corren con el que tiene la casa de piedra. Y dice el cuento que entonces cuando llega, entonces el lobo feroz dice lo mismo, voy a soplar y soplar hasta ver tu casa derrumbar. Y oh gran decepción, porque en el YouTube aparece que el lobo feroz se pone hasta morado de tanto que está soplando y soplando y soplando y soplando y soplando. Y nunca puede derribar la casa de piedra. Y hoy, en esta mañana, yo quiero hacerte reflexionar en este cuento, porque yo estuve buscando una ilustración y no encontraba una ilustración. Todo me mandaba los terremotos, que por cierto ya ven que hoy vivimos uno, y también, no hoy, pero en la semana, y ya ven que cómo nos espantamos. Entonces, aún así, este tema que platiqué con Diana, nos cayó así como de anillo al dedo, por el tema de lo que vivimos en la semana del sismo. Y yo quiero hacerte recapacitar sobre cómo está nuestra vida en un fundamento correcto. El tema de mi sermón es cimiento inamovible. Cimiento inamovible. Y yo creo que dentro de todo es necesario tener conciencia de que nuestro comportamiento revela nuestra condición y nuestra relación con Dios. ¿Lo repito? Tenemos que tener conciencia de que nuestro comportamiento revela nuestra relación con Dios. Y hay veces en que subestimamos la obediencia a Dios
y creemos que fuera de la obediencia podemos obtener todo. Creemos que fuera de la nube tenemos derecho a exigir todo. Y no es así, hermano. Porque el vivir en un fundamento inamovible te atrae o nos demanda obligaciones. Y yo quiero que vayamos al versículo 46, de ahí de su Biblia, de San Lucas 6, 46. Porque yo quiero hacer una breve aclaración. La palabra de Dios dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Y saben por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Porque estaba viendo la definición en tema bíblico del Señor y dice que es que el decir Señor implica que nosotros debemos entender que el Señor demanda, cuando nosotros le decimos Señor al Señor Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, eso implica de parte de nosotros una dedicación, una separación del mundo, demanda sacrificio de tiempo, de energía, de dinero, de esfuerzo, de N cosas, y demanda el envolvimiento personal en la obra del Señor. Cuando tú le dices Señor a Dios, es porque en tu expresión tú estás consciente que tú estás dedicando tiempo, esfuerzo, dedicación, energía, te envuelves en las cosas del Señor. Eso es cuando, por eso Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Porque es tan fácil decirle Señor Jesús, o Señor Dios, o Señor Espíritu Santo, sin entender lo que el decir Señor implica. Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Tú le puedes decir Señor, pero si no hay una obediencia implícita en esa palabra Señor, entonces no tiene efecto de inicio tu petición y tu ruego al Señor. Y luego dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que a veces, no creo que sea el caso de los que estamos ahorita, pero hay veces en que creemos con que venir a asistir el domingo al templo ya nos da derecho de decir Señor, Señor. Creemos que con que nada más leamos Génesis 1:1 ya nos da derecho, ¿no? Porque ¿cuántas veces decimos vamos a leer la Biblia? Y entonces empiezas a leer Génesis 1:1. Y es más, lo vamos a poner a prueba. ¿Qué dice, sin abrir su Biblia? ¿Qué dice Génesis 1:1? 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, ahí. Tú no puedes hablar. Díganme, ¿qué dice el último versículo del 1? Y vio Dios que todo era bueno, y en gran manera. Porque no sé si les pasa, pero a mí me llegó a pasar que uno empieza a leer y ya hasta estaba harta yo de leer Génesis 1:1. Porque entonces ya voy a Génesis 10 por ahí, y entonces dejo de leer la Biblia y entonces otra vez voy a leer la Biblia y entonces regreso a Génesis 1:1. ¿Por qué creemos que nada más un tipo de relación así de a medias, una pasadita, una embarrada, de estar en la presencia de Dios, tenemos el derecho de decir Señor, Señor? Pero el hecho de decir Señor tiene un trasfondo, y cuando tú tienes el derecho y tú de tu boca sale decir Señor, Señor, es porque Dios puede voltear con agrado a tu persona porque Él sabe que eres obediente. ¿Ahí vamos bien? Entonces nos regresamos al versículo 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y básicamente todo lo engloba y todo se va dirigido a la obediencia. Y entonces si seguimos los versículos,
quiero que te quedes en el 47, por favor. Porque entonces, derivado del tema del sermón, que es, ¿cómo se llama el sermón? Simiente inamovible. Yo quiero explicarte 3 puntos. Dentro de la vida del cristiano hay 2 tipos de personas. Y aunque yo creo que algunos ya lo tienen bien ubicado, hay veces en que aunque lo tenemos ubicado, nada más lo sabemos, pero no lo ejercemos. Y la primera persona, o las primeras personas están en Santiago 1:25. Y la palabra de Dios dice así, si alguno, no es cierto, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿Dónde está la ley? ¿Cuál es la ley? No me van a decir mandamientos, normas comunitarias. La Biblia, amarás a... ¿Cuál es? La Biblia. Correcto. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Y entonces, aquí te presento a los 2 tipos de personas. La primera es que, como mi mamá me decía, te entra por un oído y te sale por el otro. Somos oidores olvidadizos. Y a veces somos oidores olvidadizos porque somos despistados. Pero a veces somos oidores olvidadizos porque sabemos que eso que nos están diciendo no nos conviene. Entonces, hay veces en que tratamos de ser más inteligentes que Dios, y entonces por eso Dios nos dice, hay veces en que son oidores olvidadizos. Y la palabra de Dios dice, en los versículos arriba, no lo muevas, dice que cuando somos oidores olvidadizos, somos personas que nos engañamos a nosotros mismos. Porque queremos simular que sí obedecemos a Dios, pero no lo obedecemos. Y cuando no lo obedecemos, entonces las promesas de parte del cielo no pueden llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo algo que es la obediencia de parte de Dios, de seguir la perfecta ley. ¿Ahí vamos bien? Cuando entonces nosotros decidimos ser oidores olvidadizos, entonces nos engañamos a nosotros mismos, y la palabra de Dios dice que somos como personas que nos paramos frente a un espejo y nos vamos, porque no sé si les pasa. ¿Qué sucede antes de salir de tu casa? Y yo creo que hasta los varones hacen lo mismo. Van y se ven en el espejo. A lo mejor los varones no, pero yo creo que las mujeres en su mayoría, al menos en la casa de ustedes, antes de salir hay un espejo al lado de la puerta. Pero ¿qué pasa? O no sé si les ha sucedido, aunque se ven en el espejo, minutos más tarde, la pregunta es, ¿y no tengo un gallo? ¿O sí me maquillé bien? Aunque te hayas visto en el espejo. La Biblia dice que nosotros somos así cuando somos oidores olvidadizos, que nos paramos frente a un espejo y nos vamos y nos olvidamos de cómo estamos. ¿Por qué? Porque nos paramos frente a la palabra de Dios, hacemos como que la oímos y que la vemos y que la entendemos, pero cuando nos movemos y nos quitamos del espejo, entonces se nos olvida. Y entonces, como bien dice mi mamá, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Porque ese tipo de personas solamente se mienten a sí mismos. Y yo estaba pensando, y yo creo que una de las personas que fueron oidores olvidadizos es el que menciona Marcos 10 como el joven rico. Porque la Biblia dice que el joven rico llega con Jesús y le dice, dime cómo puedo hacer para tener la vida eterna. Y entonces Jesús le dice, guarda la perfecta ley, guarda todos mis mandamientos. Y le dice Jesús casi todos los mandamientos, Jesús se los enlista al joven rico. Y la palabra de Dios dice que el joven rico le dice, ¿sabes qué? Yo los he guardado desde chiquitos. Desde chiquito yo lo he guardado tu ley.
Y entonces Jesús va a demandar un poquito más y le dice, entonces, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y toma tu cruz. Obediencia. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y carga tu cruz. Y la historia termina diciendo, y el joven se fue triste, porque no quiso hacer lo que Jesús le había demandado. Porque está enfrente de la verdad, de la ley. Imagínense, era Jesús pidiéndole en carne y hueso las cosas, y entonces mejor el joven rico se dio la vuelta e hizo como que le entró. ¿Y cómo le sale? Pero hay una segunda persona, hay una segunda personalidad, que son las personas oidores, hacedores de la palabra. Y los hacedores de la palabra vienen, versículo 25, Santiago 1:25. Y chequen esto. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Bien. ¿Por qué? Porque cuando tú eres oidor no olvidadizo, entonces si la palabra dice que no debes de mentir, entonces no puedes mentir. Y si la palabra te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, entonces tú la lees, la retienes, la llevas por obra y entonces las bendiciones que dice este libro tienen que llegar a tu vida. Porque eres un hacedor de la obra. Y la palabra de Dios dice que cuando oímos, hermano, es uno de los sentidos, yo creo que es uno de los sentidos más delicados, porque la palabra en Romanos 10:17 dice, así que por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué estamos viviendo en estos momentos? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos consta, vemos las noticias, quizás sean ciertas, pero todo viene a nuestro oído y eso es lo que causa estragos. Por eso tenemos que seguir la ley. Porque cuando tú te alimentas de la ley de forma correcta y eres hacedor de esta palabra, entonces no importa lo que venga a nuestra vida, a nuestros oídos, porque todo lo que hagamos tiene que ser bienaventurado. Pero a veces nosotros preferimos vivir en nuestra zona de confort sin tener un compromiso. Preferimos pasar desapercibidos y hacer como que oímos, pero yo no me comprometo. Pero no importa, o sea, tú puedes seguir así toda tu vida y tú puedes decir, así me funciona, pues dale. Y a lo mejor tú dices, sí, yo me esfuerzo, yo me levanto. Y ahora que hemos estado, o que estuvimos en estos días aquí, yo llegué a ver que una de las chicas que estaban aquí se levantó a las 3 de la mañana a orar. Y yo dije, ¿qué onda? Y todos los demás roncando, y ella se puso a orar. ¿Quién la ve? Nada más yo, porque estaba haciendo un sermón. Pero ¿quién la ve? ¿Y quién le da la recompensa? Dios. Y yo no te digo párate a las 3 de la mañana a orar, sino lo único que yo te invito es que cuando estemos en tiempos efectivos de disfrutar la verdadera ley, la disfrutemos y le saquemos jugo a su máxima expresión y no nos vayamos de aquí, porque entonces venimos a perder hora y media, 2 horas de nuestro tiempo. Y tú puedes ser feliz, y a lo mejor, es lo que te digo, a lo mejor tú dices, así me funciona y no tengo problema. Sin embargo, a nuestra vida van a llegar 3 pruebas. Y yo creo que vamos a Mateo 7:25.
pero narrada ahora por Mateo. Porque entonces, si recapitulamos, hay dos tipos de personas: los oidores olvidadizos y los oidores hacedores de la palabra. Y esas dos personalidades en las que tú puedes caer, porque no hay nadie que no caiga en esas dos personalidades, van a enfrentarse esas dos tipos de personalidades a 3 pruebas. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7:27, pero vamos al 7:27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Les presento al lobo feroz de los 3 cerdos. Y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Porque cuando eres oidor hacedor de la palabra, oidor olvidadizo, te tienes que enfrentar tarde o temprano con estos 3 tipos de pruebas. Porque así como el lobo feroz soplaba sobre la casa de los 3 cerditos, la Biblia dice que Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y yo les decía, Satanás ahorita no está en cuarentena, hermano. Satanás no tiene cubrebocas. Satanás no se compró su careta de 50 pesos. Satanás sigue dando lata. Satanás no se va a detener a que como estamos en cuarentena, entonces no te tiento. Como estamos en cuarentena, entonces no te voy a dar problemas. Como estamos en cuarentena, entonces no te voy a poner malos pensamientos, o no te voy a poner conflictos matrimoniales o conflictos con tus hijos. Lo que yo platicaba es un hecho. Esta cuarentena es una cuarentena casi, o sea, aparte de hacer estragos en la salud de las personas, es una cuarentena que está haciendo estragos en la vida de las familias, porque eso es lo que se dedica a Satanás. Satanás no juega, Satanás no pierde el tiempo. Satanás va y sopla a la casa tanto del oidor olvidadizo como del oidor hacedor del pan. Y las tempestades que te van a meter es lluvia, es río y es viento. ¿Y sabes por qué? Y yo lo estaba pensando y llegué a esta conclusión. Porque la lluvia va a probar tu techo. Porque el río va a probar si tu suelo se puede inundar y tus cimientos se destruyen. Y el viento va a probar las paredes y la estructura de tu casa. Aleluya. Eso es lo que hace el lobo feroz. Y tú, sea que caigas en oidor olvidadizo o en oidor hacedor de la palabra, te vas a tener que enfrentar tarde o temprano a estas pruebas. ¿Y sabes qué pasa? Que la casa, yo estaba estudiando que dice que la casa significa tu vida, significa tu integridad, significa tu familia, tu economía, tu matrimonio, tus estudios, tu trabajo. Tu casa significa todo. ¿Por qué? Porque en tu casa hay todo. Todo se concentra en tu casa. El fruto de tu trabajo llega a tu casa. La relación de tu matrimonio es en tu casa. La relación con tus hijos pega en tu casa. La falta de trabajo pega en tu casa. Todo eso implica. La integridad de cada uno de los miembros de la familia se desarrolla en la casa. Y entonces, cuando Satanás, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, va a ser como el lobo con los 3 cerditos. Porque no es tonto. ¿Por qué no fue primero con el de la piedra, el lobo feroz? Porque se iba a cansar. No es tonto, hermano. Satanás no es tonto. Satanás, a la primera persona que va a ir es a esa persona que tiene su casita de paja o casita de madera, pero no a la de piedra, porque como dice José, se va a acabar sus pulmones y mejor se va a ir a su casa. Y entonces son
dos tipos de personas con tres pruebas, que es la lluvia, el río y el viento. Y quiero terminar con la tercera parte del sermón, que son dos cimientos. Porque la Biblia dice, y vámonos a Lucas, México, es que los dos discípulos hablan del mismo hecho. Pero dice Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, ojo, ¿quién va a ir a Dios? Pues los que leen la ley. Y oye mis palabras, ojo, te entra y las hace. No te sale, sino que eres un oidor hacedor de la obra. Os indicaré a quién es semejante. Y dice Jesús, es semejante al hombre que edificó una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Sin embargo, yo quiero que nos vayamos al 49 y dice, mas el que oyó y no hizo, este es al que le entra y le sale. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Y Mateo, la tierra la conoce o la describe como la arena. Y yo estaba viendo, al menos dos arenas conozco. La arena del mar, que me choca, porque siempre da lata cuando uno entra al mar, y cuando sale sigue dando lata. Porque la arena del mar dice que es directamente, no es apta para construir, recibe humedad de agua, obviamente de la salada, está llena de sal y de minerales que darán problemas de humedad a la estructura de forma irreversible. El daño que te genera construir una casa en la arena, tú lo puedes hacer, pero no te va a durar mucho. ¿Por qué es más? Si has ido a la playa, ¿qué pasa cuando te paras en la arena de la playa? ¿No te empiezas a hundir? ¿No te empiezas a hundir? Imagínate si montas una casa. Y entonces también yo me fui a la arena del desierto, que son las dos únicas arenas. Bueno, las movedizas, pero pues esas no valen. La arena del desierto dice que para hacer una casa en la arena del desierto necesitas reservas de humedad. Es decir, necesitas que dentro de tu casa haya un aire acondicionado a todo lo que da. La otra es que necesitas tener los muros tan gruesos para que en el día el calor no penetre a tu casa y en la noche el frío no penetre a tu casa. Tienen que ser unos muros súper gruesos. Y aún más dicen que los techos tienen que ser como en cúpulas para que el calor se quede arriba y tú que estás abajo en la casa puedas sobrevivir al exceso de calor o exceso de frío. Que incluso hasta se recomienda que si vas a hacer tu casa en la arena del desierto, mejor la hagas enterrada para que no te afecten. Porque es tan complicado construir en la arena. Por eso los discípulos dicen que cuando somos oidores, que nos entra por un oído y nos sale por el otro, y que se nos olvida todo lo que aquí platicamos, lo que Dios te dice a través de la Biblia y a través de la oración, entonces es como si tú construyeras tu casa sobre la arena. Porque lo que tú construyes sobre la arena, al menos en estos dos tipos de arena que te digo que creo que son como los más normales y universales, no puede prosperar. No puede durar esa casa. Y sin embargo, el versículo 48 dice que cuando eres un oidor hacedor de la palabra, es entonces como si tú construyeras tu casa sobre una roca. Y en el tema de la construcción, se dice que existe el término piedra angular. La Biblia dice que nuestra piedra angular es Jesús. Y entonces yo me fui al término arquitectónico y de construcción y dice así, que la piedra angular es una piedra fundamental donde se inicia la cimentación de un edificio, ya que mejora el comportamiento del edificio frente a movimientos.
Y yo me acordé cuando yo trabajé en una empresa en donde se nos solicitó construir una planta allá en la salida Pachuca. Yo recuerdo que cuando yo iba a revisar el avance como de obra, y entonces cuando yo llegué un día, hermano, una rocononón, pero así rocononón. Y cuando me dice el ingeniero encargado y el arquitecto, me dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros, de la tierra normal, de donde compramos el terreno, nosotros tenemos que escarbar, hasta encontrar roca sólida. Y esta roca es la que encontramos hasta allá abajo. Y entonces tú veías el terreno y si han visto, no sé si han visto esos tipos de construcciones que se hacen como en L y van escarbando y escarbando y escarbando y escarbando. Así estaba ese terreno. Y hasta donde encontraron la roca, desde donde encontraron la roca, se decide empezar a construir. Hasta que tú llegues a la piedra angular, hasta que tú llegues a la piedra de fundamento, donde tú puedes iniciar la cimentación, que cuando viene un movimiento, nada lo puede mover. ¿Por qué, hermano? Porque no son piedras como las que luego agarras y avientas al mar. No, no es una piedra que la avientas y se deshace. Es una piedra maciza. Y entonces cuando la constructora encuentra esa roca, y no sé si lo han visto, cuando hay centros comerciales o alguna construcción, no sé si lo han visto que hacen un hoyo y 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 un hoyo. ¿Por qué? Porque tienen que buscar esa piedra angular, porque de nada serviría si a nivel tierra empezaran a construir. Porque cuando llegue el lobo feroz y empiece a soplar esa casa va a ser derrumbada. Entonces se busca la piedra angular y sobre ella se empieza a construir. Si no encuentras la piedra angular, no puedes, y en vano va a hacer que una constructora pueda armar un edificio. Por eso es importante llegar hasta esa piedra. Es lo primero que se hace, hermano, en una construcción. E incluso creo que hasta allá en la oficina también lo hicieron, hasta que llegaron a la piedra. Y estamos hablando que en el trabajo estamos en un cerro. Imagínate, lo construyes en el cerro y tiembla sin tener tu piedra angular. Y 1 Corintios 3. Versículo 10. Es bien gracioso, pero fíjense que Pablo, que es el que le escribe a la iglesia de los Corintios, la Biblia dice que Pablo era una persona muy preparada. Pablo tenía universidad. Fue uno de los apóstoles que fue una persona muy enseñada, y encontré esto y dice, conforme a la gracia de Dios, es parte de lo que dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra enfermedad. Bueno, ni la enfermedad, porque eso no es de Dios, pero todo lo que nos rodea, hermano, tiene que estar, como dice Pablo, como perito arquitecto, sobre un fundamento correcto, y te está dando la solución, y ese fundamento es Cristo, porque Él es un fundamento inamovible. Cuando tú y yo decidamos poner nuestra vida hasta que escarbemos y escarbemos y escarbemos y lleguemos a esa piedra angular, el lobo puede llegar a soplar tu casa, pero jamás la va a tener. Jamás la va a tener. Pero a veces preferimos no comprometernos. Pero a veces preferimos no leer la Biblia. Pero a veces preferimos vivir nuestra vida en zona de confort, darle gusto a nuestras tentaciones, no ser obedientes,
Y entonces van a llegar todos los 3 tipos de problemas que puede haber en nuestra vida. Y te va a volar el techo, y te va a inundar tu casa, y te va a tirar tus cimientos y tus paredes, porque en nuestra vida decidimos no llevarla fundamentada sobre la roca que es Cristo. Pero cuando usted y yo, hermano, cuando usted y yo decidamos buscar la piedra angular dentro de nuestra vida, entonces tendrás un cimiento inamovible. Cuando entran las pruebas, te vas a dar cuenta en dónde estuvo tu cimiento. En primera te vas a dar cuenta qué tipo de persona fuiste o qué tipo de persona eres. Porque te vas a acordar de todos aquellos domingos o de todos aquellos momentos que pudiste leer o de todos aquellos momentos que pudiste tener en comunión con Dios y no los disfrutamos o no los valoramos y los hicimos a un lado. Y cuando entres al problema te va a recordar tu posición, o eres un oidor olvidadizo o eres un hacedor de la palabra, y van a llegar los problemas: viento, aire y río. Y ahí, hermano, va a salir al flote qué tipo de cimiento eres. ¿Y saben qué? Hoy en día, se ha revelado que muchos cimientos fueron hechos en la arena. Hoy en día. Y no necesitamos tener una guerra. No necesitamos estar en guerra. Fue solo un rumor. Es solo una enfermedad la que nos está haciendo estragos adentro de nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en todo. Muchas personas están ahorita perdiendo el trabajo. Hoy. No sé por qué, pero me he enterado de mucha gente que ha perdido trabajo. Porque somos fáciles para que el río, el viento y ¿qué va a pasar? Y la lluvia nos muevan. Somos bien fáciles. Porque Satanás no se anda jugando. Satanás sabe en dónde estás parado. Satanás sabe dónde está tu fundamento. Satanás te conoce, yo creo que mejor que hasta ti mismo. Y Satanás sabe cuántos soplidos va a dar sobre tu casa y se va a caer. Pero también Satanás sabe que hay hijos de Dios, hay hijos del reino que están parados sobre la piedra angular. Y es un fundamento inamovible. Y se cansará, hermano, y se pondrá morado de que está sople y sople y sople. Y pateará tu casa. Y todavía el cuento dice que el lobo feroz, porque no sé por qué hacen chimenea en los cochinitos, pero hicieron una chimenea y el lobo feroz decide meterse por la chimenea. Y entonces los 3 cochinitos ponen una olla caliente con agua y llega el lobo feroz por la chimenea, caen del agua y así como cayó, así sale de la chimenea. Porque Satanás buscará cualquier forma para atacarte. Pero cuando tú decides estar parado sobre la roca, que es Jesús, nadie te podrá hacer frente. Nadie te puede tocar. Nadie. Y podrá moverse tu economía. Y podrá moverse tu familia. Y podrá moverse tus sentimientos. Y podrá moverse tu mente. Podrán a lo mejor sus sueños verse truncados. Ahora, ¿cómo voy a estudiar? Con la sana distancia. Y podrá afectarse tu integridad. Pero cuando estás parado en la roca inamovible, en el fundamento inamovible, como dice Pablo en los Corintios, puede llegar el río, puede llegar la lluvia,
puede llegar el viento, pero no te moverás. Y debemos de estar confiados que cuando somos oidores, hacedores de la palabra, ningún beneficio de esta Biblia, de esta palabra de Dios, de este libro, puede hacerse a un lado para los que están bien cimentados en Cristo. Si Dios te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás tu salvo toda tu casa, no por la pandemia, esto se va a detener. Si dice Dios que restaura hogares, no porque Satanás está dando lata, Dios va a detener su mano. Porque todo depende de la actitud en la que estemos en el momento en que la lluvia llegue, en que el viento llegue, en que el río llegue. Todo depende de cómo estés parado cuando la tormenta llegue. Y no entendemos por qué las cosas pasan, no lo entendemos y a lo mejor no lo vamos a entender. Pero fiel es el que hizo la promesa. Y su fidelidad es grande. Él es el fundamento inamovible. Y no hay nadie, hermano, en esta tierra, no hay nada en el universo en el que podamos cimentar mi hogar, mi casa, mi vida, mi mente, mi corazón. No hay nada. En todo el universo no va a haber nada. Solamente